Hola, muy buenos días, bienvenidos a Justicia Cerca de Ti. Nos da mucho gusto que nos estés sintonizando en este horario de 9 de la mañana, todos los días martes y jueves, a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Spotify. Esta mañana es para nosotros un honor y una gran satisfacción tener a, pues yo digo que es un personaje, todo él. Es el maestro José Eduardo Castañeda Mendoza. Seguramente muchos de los estudiantes de Derecho, pues seguramente lo van a conocer. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, el honrado soy yo y estoy agradecido con todos ustedes. No, hombre, gracias. Para muchas personas que no conocen a la figura de Eduardo Castañeda Mendoza, muchos lo conocen como Pichojos, el maestro Pichojos. Yo con todo respeto se lo digo siempre por el cariño que fomentó en la Universidad de Guadalajara, dentro de lo que fue la Facultad de Derecho, y bueno, que fue el área donde a mí me tocó, ¿no? Pero usted tiene una gran trayectoria. Y me gustaría que nos platicara un poco de usted, en dónde son sus inicios, porque ahorita me platicó algo que desconocía y que, por cierto, ya hay 2 libros de la historia del Pichojos, ¿no? Justo, aquí las tengo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo inicio en la Universidad de Guadalajara en 1974, con la gran oportunidad que me brindó mi director, el licenciado Juan Peña Razo, y me invitó a trabajar como mozo. En consecuencia, yo me sentí un hombre muy importante siendo mozo, y en consecuencia, después de 37 años, 4 meses y 9 días, logré la jubilación después de ese arduo trabajo. Yo ingresé a la Universidad de Guadalajara como estudiante en 1970 y en consecuencia pues he estado ligado, vinculado a la universidad. Efectivamente, nos conocimos en la División de Estudios Jurídicos, antes conocida como Facultad de Derecho, y a mí me pareció también una etapa que se consolidó precisamente en los libros. Se habla primero del barrio a la universidad y luego de la abogacía a la jubilación. En consecuencia, ahí se concentran muchas de las experiencias que vivimos en la Universidad de Guadalajara. Ese es mi inicio propiamente. Maestro, dice que usted entonces entra en el 70 a estudiar y en el 74 le dan la oportunidad para ingresar a trabajar como mozo, pero luego le dan clases a contraturno. Empezó a dar clases, a impartir clases. Sí, cuando se podía, ¿no? Todo esto. Sí, lo que pasa es que la estructura jurídica permitía hacer una serie de consideraciones y también se empezó con las actividades para el desarrollo de la comunidad. En consecuencia, eso permitió que yo me fuera desarrollando. Inclusive, el propio director me daba la oportunidad de sustituirlo en algunas ocasiones, sobre todo cuando se iban a tratar temas jurídicos, porque yo ingresé a la Facultad de Derecho en 1973 y en consecuencia él me empezó a encauzar. Me llevó de la mano y creo que no lo hicimos quedar mal. Con el maestro Juan Peña. Con el licenciado Juan Peña Razo, sí, cómo no. Muy conocido también, y porque en algún momento estuvo también en unos cargos bastante importantes aquí en el Estado, en el gobierno. Es correcto. Del Estado. Cuando usted ingresa a la escuela, a los pocos años, no sé, quedó como director finalmente de una de las prepas. Ingresé a trabajar en 1974 en la preparatoria número 2. Bueno, se le conoce como preparatoria Dios, porque no hay otra. Las demás son módulos, ¿no? Pero como la prepa 2 no hay 2, en consecuencia, 16 años después, llegué al cargo de director, o sea, en 1990. Hace 30 y tantos años, 34 años. Así es. Pero tuve la oportunidad de coordinar los esfuerzos en la preparatoria durante 3 periodos diferentes. 90-92, 98-2001 y 2010-2011. O sea, maestro, estuvo en diversos periodos, pero me imagino que de estas instituciones, y también acá luego hablamos de la facultad, ¿qué personajes célebres salieron ya? Porque seguramente personas bastante distinguidas. Es algo que pasa con los maestros. Si hay algo que a mí me gusta mucho darles ese enfoque, o aquí es el espacio al magisterial, porque sé que es todo un apostolado y de allí salen semilleros importantes. Yo creo que
puedo cometer omisiones muy Sí, claro, severas, yo lo sé. pero definitivamente en la preparatoria número 2 fue un semillero de mujeres y hombres que han figurado. No se nos debe olvidar también que la preparatoria fue un semillero de jóvenes inquietos. Vagos, porque fue una época también de gente traviesa. Sí, es que a esa edad se es muy travieso. En consecuencia, hay mucha gente muy valiosa y en consecuencia, pues tenemos mucho orgullo de haber ingresado y de haber egresado de la preparatoria número 2 y haber acompañado a muchos distinguidos jaliscienses que egresaron de esta preparatoria. ¿Cuándo llega usted a la Facultad de Derecho? ¿En qué momento y cómo es que se da este ingreso? Yo tuve la oportunidad de llegar a la Facultad de Derecho cuando el director se encontraba José Mora Luna. Y a mí me invitó el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros. Ah, ¿cómo no? Claro. Y el licenciado Fernando Espinosa de los Monteros me dijo, oye, Eduardo, ve a dar clases a la Facultad de Derecho, ya salte de la preparatoria. Él también me dio la oportunidad para acercarme al Ayuntamiento de Guadalajara, es decir, mis maestros me encauzaron en la vida y por eso llego a la Facultad de Derecho como maestro. En cambio ahora, pues ya ser profesor de tiempo completo o profesor de carrera, pues genera 40, 50 mil pesos al mes. Sí, claro, y más si hay estímulos, y más si entran al SNI, y más si, bueno, una serie de toda una serie, ¿no?, de actividades. Entonces, descargas. Yo llego en 1989, pero tengo la oportunidad de ser secretario en el 92, pero solamente estuve 8 días porque había otro tipo de condiciones y después regreso en el 2002 con el maestro Adalberto Ortega Solís, lo que me permitió estar de secretario durante 7 años aproximadamente. Wow. Y luego encargado de despacho. Sí, porque, bueno, si mal no recuerdo, estuvo con el maestro Adalberto Ortega justo como secretario, luego termina el periodo del maestro Adalberto y continúa con el maestro Arturo Zamora Jiménez y posteriormente con el maestro Jorge Humberto Chavira Martínez. O sea, el maestro Arturo Zamora se va como diputado. Él se va como diputado federal y yo me quedo. Queda encargado de la dirección. Me quedo como encargado del despacho mientras se designa en este momento al maestro Jorge Humberto Chavira Martínez. No, bueno, pues tiene toda una historia y además, ¿a quién no vio pasar por los pasillos de la universidad ahí en temas de derecho? ¿No? Bueno, precisamente durante todo ese tiempo tuve la oportunidad de trabajar de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, entonces todo el día me la pasaba en la escuela y conocí a los alumnos, me nutrí de sus conocimientos y de sus inquietudes y me mantiene activo. Y yo creo que a donde quiera que vaya, el Pichojo siempre va a ser un personaje distinguido por el apoyo y la colaboración que siempre hubo y esa disposición para hacer equipo, ¿no?, de trabajo y de... Es que con mucho gusto trabajé y siempre fui muy feliz en mi trabajo en la Universidad de Guadalajara. Después llego al Tribunal de Justicia del Estado. Es lo que le iba a decir, tiene usted una historia dentro del Poder Judicial, ¿no? Sí, precisamente me siento muy, muy honrado porque llego aquí. Volví a casa. En el 2001 estuve de secretario en el Juzgado Tercero de lo Civil con el juez Fernando Llamas. Sí, y entonces trabajamos muy a gusto, bastante trabajo, y es ahí donde luego viene la invitación para incorporarme como secretario en Derecho, y acepté, no obstante que había las condiciones para que yo pudiera continuar con una carrera judicial, pero pues yo pensé que daba más en Derecho que en los juzgados. Además, en los juzgados siempre hubo bastante trabajo. Mi reconocimiento a todos los servidores públicos, jueces, magistrados. Sí, así es, una carga, sobre todo en temas no sean familiares, es una carga impresionante. Pero también se va al Tribunal Electoral o al Tribunal Administrativo. Al Tribunal Administrativo, perdón. Sí, en el 2010 precisamente me voy a la sala que preside la magistrada Patricia Campos González. Sí. Y entonces es ahí donde tuvimos oportunidad de elaborar. No, bueno, pues tiene una trayectoria
en el Poder Judicial, una larga trayectoria académica, y ahora, ¿cómo podría ser no sé, describir la vida del jubilado, ¿no? Porque es un maestro jubilado, pero sin embargo, déjenme decirles, yo me lo encuentro constantemente en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística todos los martes sin falta. Ahí está, nutriéndose, atendiendo, tomando notas, porque lo veo tomando sus notas, y no deja, ¿no? Esta parte que deja a uno que alimente el alma, el aprendizaje diario. Me ocupo y no me preocupo. Bien hecho. A mí me gusta trabajar y me gusta servir, y en consecuencia actualmente ejerzo mi profesión. ¿Litiga? Sí, sí, ejerzo mi profesión y en consecuencia sigo activo. ¿Redes sociales? Bueno, en redes sociales porque soy de la tercera edad, soy lento, pero estoy atento a lo que sucede y a la orden. Muy bien. Maestro, pues a mí me gustaría, ya después de todo esto y lo que ha visto y a quien ha dejado en el camino, que nos platicara un poco, porque yo lo noto muy serio. Usted relájese, porque usted no es así. Usted aviéntese todas las que sabe. ¿Qué les diría a los jóvenes? Porque en este programa justamente es para acercar a la ciudadanía de todas las edades, de todas partes, no solamente a abogados, sino también amas de casa y todas las carreras habidas y por haber, todas las áreas del conocimiento. Pero ¿qué les diría para poder llegar a tener una vida, digamos que estable, tranquila, ser un feliz jubilado jubiloso? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos estudiar, prepararse, debemos trabajar, debemos de mantener los valores que hemos recibido de la familia, los consejos de los amigos, y bueno, que nos dé también la suerte, la vida de poder acercarnos a personas como usted comprenderá, para que puedan abrir espacios que a uno le permitan acercarse. Es decir, qué esperanzas que el Pichojos pudiera llegar a la Benemérita. No. Con la intelectualidad de Jalisco, entonces uno pretende absorber esos conocimientos y seguirse preparando. Y bueno, déjeme preguntarle algo, ¿por qué el Pichojos? Platíquenos. Bueno, en 1970 llego a la Preparatoria 2 y pues como todo joven muy inquieto, muy relajiento, y como mi padre era zapatero, pues yo tenía la oportunidad de hacerme mis zapatos y de estrenar mis zapatos que yo quisiera, y regularmente en aquella época eran de charol amarillo, rojo, azul, etcétera. Entonces, pues era diferente a muchos, muy extravagante, y luego yo les decía, vámonos con las Pichojos, y si se portan mal, nos vamos con las Pichojos, y si se portan bien, con las Pichojos. Y bueno, ¿quiénes eran las Pichojos? Pues unas amigas del barrio del Retiro, por eso en el primer libro se dice del barrio a la universidad. Ajá. Y entre el mundo de los zapateros, pues hay bastante identidad, bastante cercanía, y eso es lo que me ha mantenido también a mí con una actitud positiva. Y bueno, pues mis compañeros que me conocían en la preparatoria, por tanto, Pichojos, pues ahí viene el Pichojos, aquí está el Pichojos. Pero también yo traigo lentes de contacto. Entonces, si me los quito, pues van a aparecer unos pinches ojos. Sí. O pinchojitos, ¿no? Ajá. Y en consecuencia algunos piensan que es por esa razón. Sí. Pero la verdad es que entre los ojos y entre el barrio y entre las fortalezas y debilidades, pues aquí tienen ustedes al Pichojos. ¿Y qué es la pichojina ya para cerrar? Porque aquí incluso hay una pichojina. Es un machete que se olvidó en la Preparatoria 2, en la clase de danza. Me lo llevaron cuando llegué de director y dije, hay que guardar el machete para que no vaya a haber aquí un accidente, un problema. Pero luego consideré que la pichojina era bien el nombre, y cuando me llevaban a los alumnos que se portaban mal, sacaba el machete y les decía, a ver, o no entraban a clases y llegaba raspando el machete en el pasillo. La pichojina, ¿no? Por andar con la pichojina, en alguna ocasión tomaron la escuela, generaron una huelga, y en consecuencia pues apareció la pichojina y apareció una estación de radio porque pensaban que yo traía problemas psiquiátricos, como que quería yo poner orden con la famosísima pichojina. ¿Y le escribieron un poema o qué es? Porque yo veo aquí todo un documento, es como un acróstico. Sí,
Válgame Dios. Lo que pasa es que los profesores del turno nocturno hicieron referencia de la pichojina y hacen mención de que siempre fui un hombre apegado a la norma, creyendo que yo iba a llegar a correrlos porque ellos pertenecían a otra corriente ideológica, pero no. A mí me dijeron, ve a poner orden y a trabajar, entonces puse orden y trabajé, y en reconocimiento pues manejaron la pichojina y hacen referencia de mi desenvolvimiento, porque yo llegaba a la escuela y desayunaba, comía, cenaba, todo. También en la facultad. Y entonces cuando llegaban los alumnos pues me agarraban comiendo y atendiéndolos y los invitaba a comer porque pues siempre había fruta para todos. Claro. Entonces la pichojina fue una época de vacile, de identidad con los estudiantes, tanto en preparatoria como en facultad, con el ánimo de pues que entendieran que tenían un amigo y que el amigo tenía poder, pero podía poder ayudarles. Claro. Maestro, pues ha sido un placer de veras platicar con usted. Yo creo que esta sección la podríamos llamar así como los personajes ilustres en nuestras vidas, en la escuela, y creo que, bueno, pues seguramente a muchos de los que están aquí viéndolo les va a traer gratos recuerdos. A los que me vieron les vamos a dar pichobonos. Muy bien. A los que no me vieron les vamos a dar unas pastillas de pichogenona. Muy bien. Perfecto. Y a los ciudadanos ahí les va la pichojina. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchas maestro. Gracias, muy amables. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Que tengan una linda mañana. Nos vemos.